Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo tiempo de viernes, de estudio bíblico. Eh, vamos a orar para arrancar con este momento, con este tiempo, y poner todo esto en manos del Señor. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, por esta hora, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder venir, Señor, a adorarte, poder venir a orar, a presentar, Señor, súplicas, a abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, a presentar plegarias, acción de gracias, Dios, por todas las maravillas, por todas las bondades, benignidades, amor, Señor, misericordia que tienes con todos nosotros, Señor, por el amor que por Jesucristo ha sido desatado, Señor, con su máxima expresión allí en la cruz del Calvario, Dios muriendo, nuestro Señor Jesús, por nosotros. Y también traemos, Señor, adoración y alabanzas a ti, Señor, por lo que tú eres, Dios, y por el Dios que tenemos, Señor, espléndido. Señor, te damos gracias también por esta oportunidad que nos das de predicar la palabra, Señor, de poder, Señor, maravilloso, a través de la fe, Señor, y a través de la súplica, pedir, Señor, que de tu boca y de tu corazón y de tu trono emerja, Señor, una palabra poderosa, Dios, necesaria para nosotros. Que venga el alimento espiritual, Señor, maravilloso a nosotros en esta hora, y nos edifique, Señor, y nos levante en este tiempo, cuanto más necesitamos de ti, Señor. Cada día, Señor, necesitamos de ti. Cada día, amado Dios, tu dispensación, Señor, el nutriente celestial es requerido, Señor. Por eso hoy rogamos, amado Rey, que venga algo precioso, Señor, que venga algo poderoso del cielo y que nuestro ser interior se vea fortalecido, amado Señor, nuestra alma y nuestro espíritu se vean potenciados, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestra mente aún más renovada, Señor, nuestro corazón aún más transformado, Señor, con una naturaleza y una esencia mucho más cercana a ti, Señor, más similar a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y que las cosas que tú siembres en nosotros en esta hora, Señor, prosperen para vida eterna y rindan fructificación al 30 por 1, Señor, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús rechazamos todo lo que no es tuyo, rechazamos el error, la confusión, la mentira, el engaño, lo rechazamos y todo espíritu que esté detrás de todo esto lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Solamente la verdad, solamente lo que viene de ti es lo que anhelamos, Señor, y lo que buscamos y lo que queremos recibir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, aquí los que están aquí presentes, espero los que están allí viendo se encuentren también contentos, gozosos. Un nuevo viernes, una nueva porción del reino para nosotros, amén. Hace 8 días hicimos como una especie de paréntesis, le llamo yo, no propiamente un tema tan alejado, ni alejado de lo que hemos estado viendo, que es la temática de el ministerio de la reconciliación, amén. Hemos estado hablando acerca del ministerio de ministerios, que es el ministerio de la reconciliación. Lo que el plan de Dios desató con mucha más prioridad en la cruz del Calvario, que fue la reconciliación entre los hombres y Él, y el Padre, por medio de Jesucristo. Y de ahí, dentro del ministerio de la reconciliación, hay toda una serie de elementos que hemos estado viendo, que hemos estado hablando acerca de lo que es la gracia, del marco de la gracia, que no es por las obras de los hombres, no es por la capacidad humana, sino que Dios, por inspiración, por amor, por soberanía, es el dueño y amo de la obra. Sin la obra de Dios,
Sin el poder de Dios no podríamos hacerlo, no podríamos alcanzar el cielo. Eso es gracia, una oportunidad de incursionar, de vernos inmersos en ese río de poder que se abrió desde la muerte de Jesucristo y la resurrección, y que un día, cuando venga el día de la ira de Dios, el día del Señor, cesará. Amén. Por inspiración y por intervención del Señor para todos aquellos que quieran aceptar la regeneración en Cristo por el Espíritu Santo. Y hace 8 días estábamos hablando de algo muy bello, que es el ayuno. Hablamos acerca de lo que era el ayuno, hablamos acerca de qué consistía, lo emanamos o extrajimos el espíritu del ayuno, o de lo que significa el ayuno de la palabra eso estaba en Levítico, ¿fue? Era en Levítico, ¿cierto? Sí, acerca del día de la expiación, también se encuentra en Números, y veíamos, ahí está la esencia de lo que es el ayuno, que es la aflicción del alma. Amén. Necesario en el concepto de la humillación y el doblegamiento delante de Dios, y además de eso, miramos acerca de lo que es el verdadero ayuno, no el ayuno del fariseo, un ayuno religioso, pretencioso, un ayuno aparente, un ayuno egoísta, sino el verdadero ayuno del que habla el profeta Isaías en el capítulo 58, que es para la libertad espiritual de los hombres, amén, para romper cadenas, para sacar de cárceles, para sanar, amén, para restaurar, para el reino de los cielos, amén. Y el día de hoy continuaremos, hecho el paréntesis, continuaremos hablando acerca de el libro de Efesios. Ya hemos hablado de la gracia. Vamos al libro de Efesios, dentro del mismo marco de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Ubiquémonos pues, hermanos, en el libro de Efesios. Después del libro de Gálatas. Efesios capítulo. Ya hablamos de la gracia, hablamos de la reconciliación por medio de la cruz. Yo dentro de ese marco aclaré que la salvación, tanto para judíos como para gentiles, hoy en día, es por Cristo. Un judío quiere llegar al cielo, lo logrará por Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque he venido siendo enfático acerca de lo extraño, de lo abstracto, de lo particular que es el concepto del judeocristianismo. Ese concepto existe siempre y cuando entendamos lo que vino a ser Cristo con los judíos y con los gentiles. Pero ¿cómo se ha construido el concepto de judeocristianismo? Como si la religión judía y la religión cristiana desarrollaran culturalmente un punto en común. Les tengo noticias. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque el concepto tradicional judío está apegado a su cultura judía, a su religión judía. Religión judía que está basada en el libro de la ley de Moisés, que está basado en un libro de donde se extrae toda el área cultural, todo el marco cultural religioso de los judíos, y está el Mishnah. Entonces, la Torá, el Talmud, la Mishnah.
La Mishnah viene siendo como la ley oral o la jurisprudencia de la dinámica cultural y religiosa de los judíos a través de la historia. Cuando usted mira eso, usted se va a dar cuenta que desde esa cultura judía tradicional, histórica, ha sido imposible que ese concepto logre enlazarse con cualquier otro concepto de otra cultura. Mira que usted va descubriendo esto estudiando la vida de los judíos. Y mucho menos podrá enlazarse con el concepto de cristianismo. ¿Por qué, hermano? Porque para el judío que todavía guarda la ley, porque para el judío que todavía considera que el Talmud es un libro muy importante para su desarrollo de vida religioso y cultural, Cristo es un enemigo. Y yo he dicho, por ejemplo, que el Talmud afirma que Jesús se está pudriendo en estiércol hirviente en el infierno. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un enlace judío-cristiano? Y el engaño o la falacia que se ha introducido en esto viene a través de nuestro mandamiento de bendecir a Israel. Si bien nosotros debemos bendecir al olivo original, que es Israel, no dice bajo ninguna circunstancia en la palabra que tenemos que nosotros convertirnos a ellos, a su cultura o enlazarnos con su cultura. Ese sincretismo no es de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo así lo dijo. Él vino a traer un pacto nuevo. Vino a salvar de ese entorno religioso cultural a su propio pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y vino a incorporar un nuevo pueblo que para el judío tradicional es como el cerdo, como el perro, que son los gentiles. Esa unión por Cristo, en la salvación de Cristo, en el evangelio, en el legado apostólico, eso sí podemos llamarlo judeo-cristiano, que es muy diferente a lo que gran parte de la iglesia llama judío-cristianismo. Y entonces cuando hablan de judío-cristianismo pintan allá la bandera de Israel, del Estado de Israel y un león de judío. Eso no es judío-cristianismo. Judío-cristianismo es la salvación, el resultado de la salvación de Cristo para judíos y para gentiles, y la conformación de un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo que se llama la Iglesia de Cristo. Esa será la salvación de los judíos. Serán ellos incorporándose a... Nosotros fuimos salvados porque ellos despreciaron al Señor. Eso nos abrió la puerta de nuestra salvación, pero será nuestra salvación y el reflejo de nuestra salvación el que hará que un remanente, nunca se le olvide ese concepto, remanente de los judíos se incorporará al Señor Jesús y se convertirá en parte de la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, la verdadera, no la romana, no la ortodoxa, no la copta, no la anglicana. Eso no es cristianismo. Cristianismo es el cristianismo que está plasmado en los evangelios, en las cartas apostólicas. Esos que hacen esa voluntad, que desarrollan esa idea, que desarrollan esa nueva creación espiritual, son los verdaderos cristianos. Y como lo dije hace 8 días o hace 15 días, solamente Dios sabe cuál es el remanente real que quedará del pueblo original, el remanente sanguíneo, que para salvarse tendrá que reconocer a Cristo como su Mesías. No sé si hasta aquí estoy siendo claro. Hermano, yo le digo una cosa, si usted tiene dudas, no se quede con ellas. No se las puedo responder acá porque estamos en vivo, pero usted sabe que usted tiene mi número telefónico. La página de la iglesia tiene un correo, tiene una sección para dejar mensajes. Pregunte, hermano. Y de pasadita, sacúdase de toda esa ola político-religiosa
con la que dicen que somos amigos del Estado de Israel y del sionismo y estas cosas que no son bíblicas, hermano. Cuidado con el sionismo. Yo quiero decir algo acerca del sionismo, que es muy diferente al judaísmo verdadero. Y póngale cuidado, si el judaísmo que se deriva de la ley, es lejano a Cristo, el sionismo es más aún lejano del judaísmo. ¿Por qué? Le voy a explicar una cosa. ¿De dónde surge el sionismo? El sionismo surge de una idea nacionalista de un judío alemán llamado Thomas Herz. Thomas Herz adopta ideas similares a las de Hitler. Le voy a explicar. ¿Sí? Los judíos europeos se dividían en dos secciones. El judío europeo occidental y el judío europeo del centro de Europa o del centro oriente de Europa. El judío del centro oriente de Europa se le llamaba el judío askenazi. Al judío occidental o al judío yiddish. ¿Por qué digo el judío yiddish? Porque yiddish era el idioma, era un idioma parecido al alemán y era el idioma de la comunidad judía de Occidente, de Europa. El judío yiddish, del cual era este hombre Thomas Herz, consideraba al judío askenazi, o sea, el judío polaco, el judío ucraniano, el judío de los países bálticos, el judío rumano, todo lo que es el centro oriente de Europa lo consideraba un ser inferior. Y quiero decirle algo. Cuando usted va y mira el grueso de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, ¿usted qué judío cree que el que fue mayoritariamente murió en los campos de concentración? El judío askenazi, el judío de Polonia. De los 6 millones de muertos, 2,5 millones eran polacos. O sea, casi la mitad eran polacos. Hubo un momento, yo quiero enseñarles algo, hubo un momento en el año 1942 cuando los nazis tuvieron que reunirse, una parte de la élite nazi, de la élite militar y político-militar de los nazis, se tuvieron que reunir porque hasta ese punto mucho judío había logrado irse, judío de dinero, ya se lo explicaba el pastor Carlos. En ese momento en Europa habían 11 millones de judíos. Murieron la mitad, un poquito más de la mitad. Los ricos, los poderosos, que eran sobre todo los judíos de Occidente, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de lo que se conoció como las leyes de Nuremberg, que fueron leyes opresoras, leyes que se agudizaron contra los judíos, leyes económicas, leyes que minimizaron sus derechos. Muchos judíos, el judío pudiente logró salir de Europa. Pero llegó un punto, hermano, en donde el judío ya no lo recibían en ningún país, ya estando en plena guerra. Ya estando Alemania invadiendo la Unión Soviética, ya los judíos no podían irse para ninguna parte. Y en ese momento se le convirtió a los nazis en un problema. Y ellos tuvieron que decidir eliminar a todos los judíos de Europa. Oiga, esto tan terrible, hermano. En una reunión, en una mansión en los suburbios, en las afueras de Múnich, o de Berlín, perdón, Berlín. Allí se reunieron Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann y toda una cúpula político-militar en la cual decidieron que tenían que deshacerse de los judíos existentes en Europa, en la Europa dominada por los nazis,
y decidieron que el método más eficaz era el método de los hornos, de las cámaras de gas y los hornos crematorios. Y cuando usted mira el resultado, y la mayoría de campos de concentración estaban en ese trecho que hay entre Alemania y la Unión Soviética, estaban en ese sector. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que la mayoría de los judíos asesinados vilmente en los campos de concentración eran judíos de clases media, baja y baja. Y la mayoría de ellos eran judíos askenazis, repudiados por sus propios hermanos yiddish de la Europa occidental. De ahí viene el sionismo, hermano. Y fue tan vergonzoso todo esto que curiosamente después de la Segunda Guerra Mundial, el idioma de los alemanes occidentales, que era el yiddish, dejó de hablarse por vergüenza por lo que pasó. O sea que en un comienzo, esta supresión del judío de menor categoría, que es el nutriente del sionismo, se vio con satisfacción en parte de los europeos, de judíos europeos de Occidente. Ya después, cuando ellas también se vieron envueltos en el problema de la solución final, ya. Mire cómo, y eso viene de ahí. Mire cómo este tipo de políticas, hermano, que terminaron con la aceleración hacia un deseo cumplido. Claro, la inspiración aparentemente es bíblica de un Estado de Israel, que de hecho cuando usted mira los discursos de Benjamín Netanyahu, el deseo de ellos es extenderse hacia los límites establecidos bajo el reinado de David, lo que significaría que el Estado de Israel hoy tendría que invadir el sur de Siria, el cual ya por la guerra civil en Siria ya lo que son los campos del Golán, Israel lo tiene dominado. Sería quitarle territorio al Líbano, sería quitarle territorio a todo lo que es Franja de Gaza y Cisjordania, y además también parte de Jordania. Ese es el objetivo, y Benjamín Netanyahu lo ha dicho, eso es de origen sionista. Y quiero que usted entienda algo. Ese proyecto sionista, si bien se parece a lo que Dios dice en la Biblia, lo están haciendo, es un grupo de políticos israelíes. Y muchos de ellos surgieron de ser israelitas impostores, o sea, gente que ni siquiera es judía. ¿Se está entendiendo? Y además hay que entender otra cosa. Lo que es realmente bíblico será que el Señor Jesús cumpla esa profecía. Mire que mucho judío, rabino, mucho judío ultraortodoxo, ellos dicen que este modelo invasivo del Estado de Israel no es bíblico, que será el Mesías el que, hasta los judíos rabinos, los religiosos rabinos, muchos de ellos dicen eso no es así, eso se viene a cumplir con el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías, entiéndanlo. Y nosotros tenemos una revelación mayor porque sabemos que será Jesús cuando venga, cuando entre por Jerusalén, el que establecerá un reino, y será él el que lleve los perímetros de Israel, el Estado de Israel, el reino de Israel, porque no es un Estado, sino un reino, una diferencia entre Estado democrático y reino, será Jesús el que lo haga. Entonces, digo esto, hermano, para que usted se aleje de las confusiones. Bendiga a Israel, ore por la paz. Ahora, algunos dirán, pero pastor, se nota mucho la mano de Dios favoreciendo a Israel. Quiero decirle algo, eso es cierto. Y yo lo he visto cuando he visto que los enemigos de Israel son destruidos y derrotados. Pero se lo voy a explicar. No tiene nada que ver con que el modelo sionista o el Estado de Israel, no es porque el modelo sionista y el Estado de Israel estén haciendo bien las cosas.
sino porque hay un remanente, hay un pueblo que está allí inmerso en medio de todo eso. O sea, hay israelitas de sangre y hay israelitas convertidos a Cristo que están allí en el territorio de lo que hoy es el Estado de Israel. Y es por ellos que el Señor levanta la mano. Para que usted entienda, es por ese remanente, por eso digo que la palabra clave es el remanente. Es por ese remanente que el Señor ha levantado su diestra de justicia contra todos los demás que son pueblos que tienen la X hace mucho tiempo de la venganza de Dios contra ellos. Pero será Cristo, hermano, el que venga. Amén. El reino, porque tenemos que pensar en función del reino. Para entender esto hay que pensar, y por eso estaba hablando del reino. Hay que entender que nuestra ciudadanía celestial es por Cristo y es para un reino que se conformará de dos pueblos anteriores o antiguos, que son el pueblo judío o los circuncidados y los incircuncisos, los gentiles que crean en Cristo. Amén. Ahora, ¿quién es la punta de lanza de esta gran obra reconciliadora entre dos pueblos? ¿Quién mejor que Pablo? Pablo, que era un persecutor de la iglesia, un verdugo persecutor, un policía más bien, o un policía secreto, perseguía a cristianos, los entregaba a sus verdugos. Él no era el asesino, pero sí lo entregaba a los verdugos que lapidaban y mataban a los cristianos. Y a ese escogió el Señor, un hombre determinado, un hombre de una gran vocación, que habló un día con su mentor espiritual llamado Gamaliel, un hombre muy respetado, un hombre respetado incluso en el ámbito judío. Hay nombres muy importantes en la cultura judía que son muy importantes para ellos. Uno es Josías, que fue el que descubrió las ruinas del templo, el libro de la ley, un rey de Judá. Se me olvidó el nombre de un gran jurista de la ley judía y de la cultura judía. Se me olvidó el nombre, después se los doy. Se me olvidó el nombre. No es Melquisedec, no, es parecido a ese nombre. Después no me acuerdo en este momento. Es otro gran otro gran estudioso de la palabra y de toda la jurisprudencia de la ley judía. Ellos son hombres muy respetados porque son hombres que han hecho prevalecer la cultura judía a través del tiempo, cultura que muchas veces ha querido ser extinta por las naciones de la tierra. Pero este hombre, Gamaliel, le decía a Pablo, Gamaliel es otro de los grandes hombres respetados en la cultura judía. Gamaliel le dice a Pablo, Pablo, pilas, mi hijo, porque si esto es de Dios, usted no lo va a poder detener. Él le dice a Pablo, si esto no es de Dios, eso se va a evaporar, como muchos otros movimientos mesiánicos se evaporaron, antes de Cristo y después de Cristo. Y él advierte esto a Pablo. Si esto es de Cristo, si esto es de Dios, no nada podrá hacerlo, no nada lo va a detener. Así fue. Y un día el Señor, viendo esa capacidad que tenía, y con el deseo de invertir esa fuerza destructora de Pablo hacia una fuerza a favor del reino de Dios, decide tomarlo para su servicio. En su famoso caminar a Damasco, Cristo se le aparece, se le presenta como Jesús, le dice: al que tú persigues, ¿cierto que sí? Y Pablo comienza, después de que Ananías ora por él, Pablo comienza su ministerio, que tiene como principal objetivo la salvación de los gentiles. Amén. Ese es un punto muy importante en todo lo que es el ministerio de la reconciliación. Maimónides es. O Maimónides.
respetadísimo en la cultura judía, respetadísimo. Capítulo 3 de Efesios, dice, ministerio de Pablo a los gentiles. Mire, si ve, ministerio de Pablo a los gentiles. Ya la salvación tocó la puerta de los judíos perdidos, de los cuales viene la base de la iglesia, ¿no? La base de la iglesia judía. Pedro, los 12 apóstoles, ¿sí? Las mujeres que estaban con el Señor, todos ellos judíos. Los de la base judía era los 120 del aposento alto. Ahora viene la salvación de los gentiles. Capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, como lo hablamos en viernes pasados, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Habla de la soberanía de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Aquí hay varias cosas importantes, hermano. Primero, habla de la gracia de la cual ya nosotros hemos hecho énfasis. El marco de la oportunidad del arrepentimiento para ser perdonados por el Señor. De la dispensación de un poder, de un amor, de la dispensación del Espíritu Santo para una obra salvadora para todo el que cree y se arrepienta. Dentro de esa administración de la gracia, el Señor dijo, necesito una punta de lanza para pasar a la segunda fase de mi plan. Plan que la palabra dice fue preparado antes de la fundación del mundo y que le llegó a Pablo por revelación. O sea que mientras en ese lapso, entre la presentación, muy similar, el encuentro del Señor con Pablo a la del Señor con Balaam, ¿no? El ángel del Señor se le presenta. En este caso, el ángel del Señor ya bajo la revelación, bajo la manifestación del Hijo de Dios resucitado. ¿Sí? Dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo, hasta aquí se acabó, hasta aquí voy a dejar que pases. De aquí no pasas, mejor dicho, hasta aquí vas a llegar, porque ahora me vas a servir a mí. Y la palabra de Dios dice que Dios advirtió que iba a llamar a ese hombre y ese hombre se iba a dar cuenta de cuánto iba a sufrir por su causa. O sea, será algo grande. Entre mayor sufrimiento, entre mayor cruz, entre mayor envergadura atribulante, mayor llamado. Para los que quieren llamados grandes, ¿no? Ah, es que yo quiero ser un apóstol, Pastor Mauricio. Ah, bueno, listo. Prepárese para sufrir, hermano, porque para eso está hecho un apóstol. Ah, como para un apóstol está hecho para sufrir. Y Dios le va a dar la capacidad al apóstol de sufrir y de gozarse en ese sufrimiento. ¿Está listo para eso? Si está listo, listo, entonces hágale. No. Así cada uno de los llamados tiene un precio. No es el mismo el precio del hermano que arregla sillas, que es una enorme bendición, necesario tremendamente en la iglesia, porque el apóstol Pablo lo dice, los ministerios que parecen menores, ¿qué haríamos sin ellos? Qué humilde Pablo, ¿no? Un tremendo apóstol diciendo, ¿qué haríamos sin los que no estaba siendo irónico? Estaba de verdad agradecido por aquellas personas que hacen del oficio apostólico algo mucho más llevadero y mucho más liviano, porque no puede ser que el apóstol, el pastor, tenga que limpiar sillas, cocinar, predicar, orar y todos los demás se queden viéndolo. No, todos tenemos que hacer algo, pero no es igual la tribulación del que arregla y acomoda las sillas al apóstol. Dios le dijo, va a tener que sufrir, pero en medio de en ese lapso de tiempo, que fue algo muy difícil para Pablo, quedó ciego, postrado, absolutamente doblegado por el poder de Dios, vino una revelación. Revelación que Dios
de la cual Dios había dado algunas pautas que los judíos nunca entendieron. ¿Dónde están esas pautas? Están en la ley de Moisés. La ley de Moisés dice: todo extranjero que quiera habitar con ustedes deberá circuncidarse y deberá guardar la ley como cualquier otro israelita. Así lo dice la ley. Y lo dice en varias partes. Circuncídelo. No, o sea, siempre hubo un propósito vinculante del Señor de gente fuera de Israel. Lo que pasa, y por eso hablaba del sionismo, lo que pasa es que el judío, al ver la solidez de su cultura, de su religión, terminaron excluyendo al gentil y creando por la cultura del gueto. Yo quiero que usted entienda algo. La cultura del gueto no surgió por los opresores del pueblo judío. Claro, nosotros vemos el gueto de Varsovia, ¿no? Que fueron los alemanes dominando Polonia, llegan a Varsovia, capital de Polonia, y lo primero que hacen es poner unas paredes en el centro o en un área urbana de Varsovia y meter allá a los judíos. Eso se le llamó gueto. Pero el concepto de gueto fueron los mismos judíos los que se aislaban de la sociedad. ¿Por qué? Porque el judío consideraba que todo lo demás era impuro. O sea, los judíos, así como los religiosos de las abadías, consideraban que el mundo era algo en lo que ellos no podían mezclarse. Entonces, el mismo judío el que crea el concepto del gueto. Aquí estamos nosotros, tenemos unas murallas, tenemos una forma de ver la vida, tenemos nuestra religión. Y aquí no se puede incorporar a nadie. Y eso se hizo aún más enfático cuando ya no había ni templo ni nada, cuando fueron dispersados por el mundo. Porque antes el epicentro de la religión era Jerusalén. Jerusalén destruida, destruyó el templo, son dispersados en el año 70, después de una sonada terrible, donde hubo una masacre terrible, murieron como 500,000 judíos a manos romanas. Se dispersaron y a partir de ahí se hizo más fuerte y se consolidó eso de que ellos son puros y el resto del mundo es impuro. Ese es el concepto del gueto. Entonces ellos empezaron, contrario a lo que Dios decía, comenzaron como a considerarse únicos. Tenía que haber una prueba consanguínea para ser digno practicante de la ley de Moisés. Y en otra palabra, en el capítulo 54 de Isaías, hay una frase impresionante, hermano, y es la que el Señor dice, en la que el Señor dice: y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que de hecho nosotros en Bogotá tenemos una pancarta que la mandamos a hacer hace muchos años, así envuelta. Yo no la he querido botar porque para mí es como una especie de estandarte muy significativo en la historia de mi amado Jesús. Que algún día, si Dios nos permite, podemos hasta escribir un libro de la historia de mi amado Jesús. Una historia que eso tiene historia, hermano, eso tiene retazo por contar. Y para mí es como un estandarte. Me acuerdo que el que hizo esa pancarta fue José David Seidel, donde había un planeta con esos recursos de Word, de Power, esas cosas ¿cómo se llaman esos programas de la computador? ¿Cómo se llama el conjunto del? Bueno, esos programas de Microsoft para hacer Word, bueno, PowerPoint, eso se hizo en PowerPoint. Y entonces era un mundito ahí con unos habitantes de cada país de la tierra y la frase, el nombre. Nosotros nos llamamos mi amado Jesús, pero nuestro nombre original, ¿sabe cuál es? Se llama la casa de oración para todos los pueblos, se llama. Ese era el nombre que queríamos ponerle. Claro, tenemos un nombre hermoso, porque qué mejor nombre que el nombre del cuerpo de Cristo. Pero el nombre original de mi amado Jesús era la casa de oración para todos los pueblos. Lo que pasa es que cuando fuimos a hacer toda la vuelta para tener nuestra legalidad ante el Estado colombiano, había mucha iglesia que tenía nombres parecidos a eso. Entonces decidimos ponerle mi amado Jesús, porque ninguna iglesia en Colombia se llama así, o se llamaba así.
Entonces ahí Dios dice la casa de oración para todos los pueblos. O sea, aquí se cumple en esta casa, que es pequeña, modesta, pero el que quiera venir de cualquier nación puede hacerlo. Por esa razón, por ejemplo, Colombia no es un país multiétnico, ¿no? Nosotros tenemos raíces de otras razas. Aquí tenemos afrocolombianos, indígenas, tenemos los mestizos o los que somos herederos también tenemos sangre española, sangre indígena. Somos una mezcla, pero no pulula la multinacionalidad en Colombia. De pronto en Canadá, donde está la sede, hay una sede de la iglesia, puede pasar más eso. Y allá pueden verse de muchas más nacionalidades. Entonces allá se habla en español y cualquier persona que sea de Guatemala, de México, que sea nicaragüense, bueno, o de cualquier país hispanohablante, pero también está en el corazón que hay que abrirle las puertas en un momento a comunidades de otras latitudes, hermano, a los indios, a los franceses, a los de origen europeo. Hay que hablarle, hay que llevar eso a esa parte. Es un sentir que hay en el corazón. Pero sobre todo es porque quiero ver que ese ha sido el deseo del Señor. Y es lo que el Señor le revela a Pablo. Se lo revela, eso hace parte de todo su proceso en el cual las escarchas de sus ojos se caen. Le revela al Señor un misterio, que los gentiles son también coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esa es una revelación que choca contra la cara de Pablo en ese momento. Y quiero darle otro dato, hermano. Cuando el Señor Jesucristo, en su preparación para su calvario, para su sacrificio, entra a Jerusalén, se encuentra con un espectáculo que de pronto de niño no había visto. Lo que me habla de un recrudecimiento de esa cultura del gueto en esos 18 años, 21 años de diferencia entre el momento que estaba en el templo a los 12 años y el momento en que entra a Jerusalén. Y es que cuando llega a los 33 años el Señor encuentra, dice la palabra que encuentra el templo lleno de mercaderes, lleno de traficantes. Y es el momento. El Señor se molestó muchas veces con los fariseos por sus preguntas capciosas, tendenciosas, maliciosas, pero le causa una curiosidad, hermano, que el mayor momento de furia del Señor no es ni siquiera ese. No es ni siquiera esos momentos con los fariseos. El mayor momento de furia del Señor es cuando ve la casa del Señor llena de mercaderes. Pero los que han estudiado esa parte, ese episodio, aseguran que lo que encontró el Señor fue el atrio de los gentiles, porque escuche esto, mire que en el propio templo estaba el concepto incorporativo de Dios para los gentiles. Por eso había un atrio, entonces usted tiene que entender que estaba el atrio donde se ministraba, ahí entraban los varones con los sacrificios, hasta ahí podía llegar el varón, o sea, se tenía contacto con el levita sacrificaba al animal, ahí no podía llegar la mujer tenía que llegar a un atrio anterior a ese que era el atrio de las mujeres, donde la mujer podía llegar a orar y para hacerse partícipe de todo el culto en el templo. Y había un atrio de la mujer judía, ¿no? Y había un atrio anterior a ese que se llamaba el atrio de los gentiles, que era un ala del templo a donde podían acceder los que no eran israelitas ni judíos a adorar al Dios de Israel. Póngale cuidado a esto. Ese lugar, por la cultura del gueto que ya se había fortalecido en épocas de Cristo, lo minaron para que el gentil no pudiera disfrutar del culto al Dios de Israel. Eso indignó profundamente al Señor. Cuando él iba tumbando las mesas, su indignación estaba llena de un repudio por ese apartheid religioso que estableció la cultura del gueto
de los judíos contra los gentiles. Y por eso, hermano, es que aquí el Señor comienza una labor impresionante, tremenda, y de hecho dentro de la obra de la redención y de la obra apostólica y de la salvación, ha tenido un especial efecto. ¿Por qué, hermano? Porque a la hora de los números, hermano, los que van a llenar el reino de los cielos, en número, serán los gentiles, hermano, porque son más, de mucha más población que el judío consanguíneo. Ese fue el ministerio para el que Dios llamó al apóstol Pablo, aquí en capítulo 3. Y qué tremendo, porque Pablo en todo sentido era como el puente entre una cultura y la otra, porque él era de padre griego, romano, ¿cierto que sí? Y la mamá era judía, de padre romano, por eso él era ciudadano romano. Por eso cuando fueron a ejecutarlo, no lo tenían que ejecutar como un ciudadano romano. No podían ejecutarlo en la cruz, como si le tocó, por ejemplo, a Pedro, que era judío. Entonces, mire todas estas cualidades de Pablo, y él lo dice acá, él da una, y con esto terminamos para continuar dentro de 8 días. Dice, versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense la responsabilidad de llevarle los tesoros más impresionantes a los gentiles, y de aclarar, versículo 9, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, el misterio del que estaba hablando, de que los gentiles, o la noticia, la buena nueva de que los gentiles también somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Dice, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, este misterio no era conocido en las nubes conflictivas del mundo espiritual. Ángeles y demonios se enteraron del asunto. ¿Cómo así? Eso ocurrió como noticia caliente. Cuando usted estaba pequeño, no existía la internet y la televisión era muy limitada. Entonces estaban los muchachos, los niños que vendían los periódicos desde las 5 de la mañana pregonando extra, 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 extra. Daban las noticias que ya a las 10 de la noche, 9 de la noche, ya uno no sabía. A las 5 de la mañana salían los muchachos con la noticia caliente, o lo que llaman hoy en los noticieros última hora, la noticia calientica recién salida del horno. ¿Cuál era la noticia en el mundo espiritual para ángeles y demonios? Oiga, sí sabe, ¿no? Resulta que los gentiles también han sido llamados a ser coherederos del reino de los cielos. ¿Cómo le parece? Noticia bomba, hermano. Fue la que se dio en ese momento, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Eso cómo operó entonces? Pues los demonios, el infierno empezó a operar en contra de los gentiles también. Y los ángeles, que son nuestros aliados, comenzaron a trabajar a favor de los gentiles. Tremendo, ¿no? En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué está queriendo decir en esa parte final Pablo? Para que entiendan que mis sufrimientos son por ustedes. O sea, se hizo una extensión, una fotocopia del sacrificio del Señor en la vida de Pablo, para los gentiles. Amén, tremendo, ¿no, hermano? La obra tan poderosa la del Señor. Vamos a orar, mi hermano amado, para que usted pueda irse a su casa o siga allí en lo que está haciendo, meditando en estas cosas. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, por este tiempo.
te alabamos, te exaltamos y glorificamos, Dios Santo. Señor, gracias por esta palabra extraordinaria, Señor. Uno prepara las cosas, un esquema, pero tú nos sorprendes, Señor. Soy el primer sorprendido de todo esto tan bello, Señor. Todo esto tan bello y todo este conocimiento de la historia de los judíos tan valiosa, Señor. Para entender aún más la necesidad, Señor, de que tú hayas venido. Para salvarlos a ellos que estaban perdidos en todas sus rarezas religiosas y culturales. Y salvarnos a nosotros también, Señor. Para sorpresa de ellos y por amor a ellos, porque el celo de la salvación tocará a un remanente, tocará los corazones. Gracias, Señor, por esta obra preciosa. Y queremos sostenernos en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Consolídanos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en este tiempo precioso. Tiempo de gracia, Señor. Y yo meditaba en algo precioso, Señor. Veía yo una simulación acerca de un bombardeo nuclear tremendo, Señor. Hay una tecnología, Señor, que es la tecnología de la ojiva nuclear. Una ojiva puede detenerse en medio de su vuelo parabólico y disparar. Una ojiva puede tener cuatro cabezas. O sea, de una ojiva, de un proyectil, pueden desprenderse 4 bombas, 5 bombas, 10 bombas. Impactar. Y veía una simulación yo, Señor, de lo que va a venir un día, Señor. A mí no me cabe cada día me cercioro más de que, y me convenzo más de que va a venir una guerra nuclear, Señor. ¿Quién quiere quedarse después de eso? Después de eso, ¿quién quiere quedarse, Señor? Si hasta los mismos productores de televisión y de cine están mostrando lo que, en muchas películas, lo que va a pasar después de, es un momento de horror, Señor, donde los cuerpos están deformados, los peores espantos, las malformaciones genéticas se verán por toda la tierra, Señor. Cosas demoníacas, Señor, el infierno abierto. ¿Quién quiere quejarse a una consecuencia nuclear, Señor? Padre bendito, guárdanos de estas cosas, Señor, y que esta revelación de la gracia y la salvación se quede en nuestros corazones y en nosotros, Señor, brille y reverbere y esté incendiado el deseo, Señor, de irnos antes de que esto pase. Qué horror esto, Señor. Qué horror, Señor, maravilloso. Sobre todo para el que sobrevive a eso, Señor, increíble, Señor. Señor, si uno muere en Cristo como una bomba de esas, bueno, al cielo nos vamos, Señor. Así de sencillo. Pero el que no tiene a Cristo, Señor. Señor, qué perdición. La gracia desaparecerá. Ya no habrá oportunidad. No habrá oportunidad de salvarse, Señor. Pero pedimos que completes el número de los escogidos y a nosotros particularmente nos consolides en la verdad. Te lo pedimos, Señor. Y todas estas cosas tan bellas sean inspiradoras y edificantes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Y que esto que tú has proyectado a nuestra vida a través de tu palabra produzca fruto poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que sean benditas nuestras generaciones, nuestros hijos también, hasta las 1000 generaciones, Señor. Sean bendecidas por esta fe, una fe inspirada por esta revelación en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estas cosas, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo en paz, Señor. Atamos todo satanismo, brujería. Atamos todo espíritu maligno en contra de nosotros, Señor. Destruimos toda arma en contra de nosotros. Ahora mismo, Señor, oramos por la salud del pastor Antonio, a todo tu pueblo. Proyecta por las llagas tuyas salud y sanidad a todo el pueblo, Señor. Amén. Prosperidad y provisión abundante y paz sobrenatural, porque no podemos caer en la desesperación. No, estamos tranquilos, Señor. A pesar de que vienen tiempos muy horribles para la tierra, estamos tranquilos. Porque nos vamos contigo, Señor, y estamos destinados a la ciudadanía celestial. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por estas cosas. Atamos esta retaliación y venganza, furia de las tinieblas, y la echamos al aire en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como hizo Jabes, oramos también que tú nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén y amén. Amén. Finalizar al otro lado.